La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías, y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín-Lame. Himno Nacional de la República de Colombia. La verdadera memoria Himno al compañero.
Bueno, a continuación, entonces, vamos a hacer un minuto de silencio en memoria de todos los oficiales, suboficiales, soldados, agentes y personal civil al servicio de la fuerza, así como todos los colombianos que han perdido la vida a manos de los grupos narcoterroristas en Colombia, a manos de las FARC, del ELN, del EPL, del Clan del Golfo, todos estos grupos criminales que a lo largo de 6, 7 décadas han sembrado terror, zozobra y tragedia en Colombia. Escuchábamos primero las notas marciales del himno nacional de la República de Colombia y el himno al compañero, que está hecho en este caso con una versión de música al estilo alemán, y es una forma de recordar y rendir honores a la memoria de quienes han sacrificado sus vidas en defensa de la libertad, la democracia y la institucionalidad, aunque algunas de las veces quienes se han beneficiado de eso no lo merecen. Pero los soldados de la patria siempre estaremos presentes, sirviéndole a Colombia y sirviéndole a la humanidad. Brindamos reverencia a la memoria de estas víctimas escuchando el minuto de silencio. Adelante, mi coronel Carrascal. Bueno, parece que tiene problemas de sonido. En el día de hoy, 11 de julio de 2022, nos reunimos brevemente en este auditorio virtual de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, porque vamos a celebrar que la semana pasada llegamos a la emisión 150 y hemos dejado para el día de hoy nuestra celebración muy sobria, muy especial, pero resaltando ante los colombianos un trabajo sinérgico que ha realizado la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con el fin de reconstruir la memoria histórica de un conflicto que parecería no tener fin, en el cual lo mejor de su juventud, integrada a las fuerzas militares de Colombia y la Policía Nacional, ha ofrendado hasta sus vidas en defensa de la libertad, la democracia y el orden. Es el momento de darle un especial agradecimiento a Café Don Manolo, la microempresa que ha financiado este espacio para que tengamos esta comunicación diaria con todos nuestros oyentes y que podamos tenerlo en las redes sociales para consulta posterior o en la página web de la Fundación para quienes no pueden asistir en directo. Igualmente agradecerle a Rosita Medina de López, quien nos ha ayudado muchísimo con todo el trabajo de la elaboración de los pósters, la invitación, la constante difusión de lo que hacemos una vez producidos los videos y sus comentarios en torno a estos temas. De igual manera, agradecerle a mi coronel Iván González por sus valiosos aportes, sus análisis, su contribución a que esto funcione y que tengamos siempre una información permanente. Agradecerle también a mi coronel Eugenio Alarcón por la colaboración permanente, el manejo del auditorio, la actualización constante de lo que se comenta en las redes sociales y sus aportes con base en su experiencia militar, que son muy valiosos. Y también a todas las personas que nos acompañan diariamente en la sala de Zoom o en la sala de Facebook,
o en YouTube cuando ya está publicado el video, y a quienes nos dejan sus comentarios en nuestra página web fundel.com. A todos ustedes mil y mil gracias, y este es el momento de que hagamos un brindis virtual, una celebración virtual, y lamentémonos en el fondo que para revivir la memoria histórica del país ya lleguemos a 150 emisiones de muchos hechos de violencia causados por los terroristas que no han sido cuantificados ni cualificados por parte de la academia, pero que de una manera muy sistemática, organizada y puntual los hemos ido colocando para conocimiento de la ciudadanía. Muchísimas gracias a todos por asistir. Si ya está conectado mi coronel Carrascal, adelante con la programación. Escucha, mi coronel. Sí, señor. Bueno, mi coronel, creo que yo estoy en el punto 9, pero quiero, mi coronel, realmente hacer un comentario, ya que me da la palabra, de felicitar a ese equipo. Realmente continuar con este esfuerzo día a día, sin importar todo lo que ha pasado en este tiempo. Tal vez se cuenta muy fácil 150 días, pero debemos recordar que estuvimos en ese momento más álgido de nuestra política, estuvimos en este momento post pandemia, en este momento donde aún convivimos con todo este desarrollo político de nuestro país. Pero el saludo mío es positivo por parte de Café Don Manolo, es parte justamente de este proyecto tan bonito, donde vamos de la mano de nuestros soldados, vamos acompañando en este propósito superior de dejar esa memoria en el inconsciente de todas las personas y poder replicar cada uno de estos videos. Entonces es justamente es el mensaje de Café Don Manolo en torno a esa taza de café, saber que esa taza de café no llega sola a nuestras mesas. Es justamente porque gracias a nuestros soldados, a nuestra policía, un café en Colombia y muchos otros productos son desarrollados por muchísimos campesinos que son apoyados por nuestros soldados y policías. Es justamente ese café que adorna el desayuno o la tarde en conversaciones tan largas que debemos tener, y de mucho más de 150, seguramente serán miles de horas de grabación, horas de tertulias con amigos, donde no podemos dejar perder nuestra memoria y lo que todos nuestros soldados y policías hicieron por Colombia. Sea pues un saludo también desde acá, desde el campo, donde se produce el mejor café del mundo, y justamente que el planeta entero sepa que Colombia es café, que Colombia es esa esencia campesina donde queremos mucho más, que nos recuerden por muchísimo más de esa violencia que fuimos sometidos durante tantos años por grupos terroristas que por la fuerza quisieron imponer sus ideas. Y hoy, después de una muestra importante de la democracia, vamos a seguir con la frente en alto y seguir, por supuesto, disfrutando de nuestro país, de nuestra esencia, y demostrando que podemos seguir adelante como país, realmente como colombianos, en torno a un gran café. Y que ese brindis que puso mi coronel ahora en pantalla, pues sea un brindis con café. Y entre los amantes del café y productores de café y generadores de cultura cafetera, el brindis de café dice: amigos por siempre. Y justamente ese es el mensaje de Café Don Manolo, donde podamos todas los ciudadanos colombianos rodear a nuestra fuerza pública y decirles que somos amigos por siempre y que les agradecemos eternamente por lo que han hecho por nuestro país. Muchas gracias, mi coronel Villamarín, por esta gran oportunidad. Adelante, por favor. Bueno, muy amable, mi coronel. Pues también hay un café. ¡Salud! Bueno, entonces, a continuación vamos a escuchar un mensaje que nos deja en las redes el señor coronel Miguel Ángel Martínez Bonilla, oficial del Ejército Nacional de la Reserva Activa, y en este momento un asiduo seguidor por nuestras redes, especialmente por Facebook, del programa, y nos dice lo siguiente. En momentos difíciles de la historia del país, este es un saludo agradecido, con sentimiento de admiración
a la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación por sus nobles ideales. Alcanzar la edición 150 de la verdadera memoria histórica es evidencia de cómo dignamente ha combatido nuestros soldados y policías a los enemigos de la patria. Es también demostración de la profunda convicción y del fervor patriótico de los integrantes de la Fundación bajo el liderazgo político y estratégico y la claridad mental del señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Van nuestra estimación y gratitud por lo que hacen y lo que ello significa. Esto nos compromete a contribuir con todas las capacidades al cumplimiento de los objetivos propuestos. Esperamos que la sociedad y el alto mando militar de Colombia hayan encontrado la misma importancia que de la misión de la Fundación se desprende. Aquí tienen aplicación las palabras del general Douglas MacArthur en 1962 en la Academia Militar de West Point, cuando expresó: a los pedantes, los demagogos, los cínicos, los hipócritas y los agitadores, lamento decirles que algunas otras personas de carácter templado como el mejor de los asqueros, los ubicarán en el lugar que corresponde. A nuestros soldados de la patria les pedimos mantener intacta la disciplina e inquebrantable su fe en los destinos de Colombia. Nuestra felicitación sincera también al canciller Carrascal, a mi coronel Iván González, a mi coronel Eugenio Alarcón, a doña Rosalía Medina y demás integrantes. Como no hay nada mejor en el mundo que estar en la gracia de Dios, es al Todopoderoso que pedimos siga bendiciendo a la Fundación. Bueno, a continuación escucharemos a nuestra ingeniera Rosalía Medina de López, quien tiene también un mensaje para los oyentes. Adelante, Rosita. Muchísimas gracias. Realmente es muy emocionante colaborar en tan especial labor como es de llevar la verdad de todo lo que ha acontecido en nuestro país a los ciudadanos colombianos en general. Estamos tratando de cumplir unos objetivos muy loables en esta fundación que nació relativamente hace poco, pero que ha alcanzado ya una posición suficiente como para acreditarnos de que todo lo que hacemos se hace con veracidad, con esfuerzo, con seriedad y con el propósito definitivo de que se conozca bien a fondo y se respete profundamente la institución que ha sostenido la democracia en nuestro país. He preparado para el programa unas palabras que más adelante, dentro de la secuencia del programa, con mucho gusto las leeré. No, adelante, Rosita, de una vez con sus palabras y nos honra con ellas. Bueno, con gusto.
La historia nos demuestra en muchas áreas que lo que llaman inmodificable, dogmático y hasta científico, para una generación más tarde puede llegar a ser refutado con el logro de una nueva información válida. Eso es muy frecuente en ciencias básicas. Y de hecho, se puede hasta deducir a la ciencia de cada generación más como el producto de su cultura que como el producto real de la ciencia en cualquiera o en varias de sus áreas. Las ideas de que, por ejemplo, el planeta Tierra era plano y que el sistema solar era el que giraba a su alrededor, probablemente es uno de los mejores ejemplos, que ocasionó en su discusión más de un abusivo sacrificio humano en la hoguera, pero que en vez de ser una práctica abolida, ahora se intercambió por el aleve terrorismo de algunos inconformes, sin ninguna propuesta de solución oportuna, justa, viable, sobre quienes somos en realidad el 20% del principio de Pareto, que por todos conocidos en términos de producción, dedicación, riesgos, de generar ilustración, liderazgo, transformación y propuestas serias de trabajo. Perdón, aquellos que desafiamos y nos oponemos a la ciencia y a la inteligencia conveniente de un momento, y más aún los que confrontamos las convenciones o prácticas que exigen ser aceptadas por acuerdo general o por costumbre, con la pretensión de imponerlas sin debate y sin discusión. Generalmente somos personas cuyos planteamientos tratan con mucho coraje la corrección de errores históricos, porque la superación de paradigmas requiere de posiciones firmes, investigaciones y conocimientos válidos, y sobre todo el uso de las importantes perspectivas de retrospección y de prospección, de modo que podamos acertar al máximo en la formulación de postulados coherentes y perdurables con las diversas colectividades humanas en el propósito de entender la totalidad, a diferencia de la fragmentación a la que nos están llevando. El futuro que presupone a partir de su verdad el informe de Francisco de Rux podría ser cada día más demorado y más complejo en lo político, en lo económico y en lo social, si en vez de tener una reducción de este Estado en términos de que se constituya verdaderamente en un regulador con objetivos nacionales constitucionales y políticas de Estado a largo plazo, pero flexibles para la priorización de programas y macroproyectos que generen despegue socioeconómico para todo el país y no para unos grupos, vamos a continuar creando más burocracia con nuevos ministerios y vamos a seguir costeando sin planes estratégicos medibles y controlables las alianzas y consultas políticas de ficticios partidos, permitiendo extrañas e inmensas narcofinanciaciones, eternos y demasiado onerosos procesos de acuerdos indisolubles como el que vivimos en la República de Cuba, e increíbles hallazgos con sublimes pero nada coherentes recomendaciones como el informe de Francisco de Rux, y más bien con una cara de enunciados generales para futuros planes, sin definir fuente de recursos seguros para su correcto desarrollo en la búsqueda del beneficio colectivo y no para grupos particulares, una clase. Millones. Ningún otro grupo de los tantos exigentes e impositivos, con tanta palabrería, con tanta violencia y con tanta destrucción, alcanza siquiera el 1% de esa población. No es posible que sigamos en esa situación, que grupos de menos del 1% quieran imponer sus requisitos y sus exigencias por encima del bien colectivo de más de 45 millones de personas. Pero sobre todo, ese futuro que está prediciendo Francisco de Rux en su informe, va a ser más difícil si no se controla la terrible endemia tropical de la corrupción tripartita, multi, pluri o policultural o como la quieran llamar,
en el manejo presupuestal. Y por supuesto, si se abandonan los buenos caminos que estructuró el gobierno del doctor Iván Duque, todavía vigente hasta agosto 7 de este año. Muy a pesar de la sorpresiva pandemia y de la absurda y destructiva forma de oposición política, a pesar de la demostrable existencia constitucional de la democracia participativa, porque la tenemos en nuestra Constitución, todos los mecanismos que podemos utilizar, pero tan eufemísticamente mencionados por todos y todas, como se dice actualmente, entre los iluminados y egregios autores del nuevo e innecesario Trimamotreto, de casi 900 páginas, a un costo de casi $500 millones, por supuesto, a cargo de los contribuyentes, con mucha base en el Acuerdo Final de La Habana, de más de 300 páginas, y en el viejo manifiesto de 1992 de la coordinadora guerrillera autodenominada Simón Bolívar. Aunque si bien es cierto que ni la mencionan, pero sí lo hacen con mucha frecuencia a lo largo de todo el documento sobre el Acuerdo Final de La Habana, porque ese ya lo tienen metido en la Constitución, así sea en un artículo transitorio, pero allí está. Lo que realmente necesitamos en nuestro país es un modelo de desarrollo económico altamente productivo para el mediano y el largo plazo, aparte de la libertad a las pequeñas y medianas empresas o pymes, para la subsistencia diaria y para el corto plazo. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación lo ha repetido ya muchas veces y con propuestas muy concretas. La reestructuración integral del agro, por ejemplo, tanto en la recuperación y conservación del medio ambiente como en la completa elevación del nivel de vida de la población, desde la capacitación continuada con criterio asociativo y empresarial, así como la asistencia técnica en producción, procesamiento y comercialización, tanto para exportación como para consumo interno, hasta la disposición de servicios básicos en vivienda, en educación, en salud, en movilidad multimodal, inclusive en la interoceánica, son de hecho la verdadera solución, en oposición al obsoleto y fracasado modelo de expropiación de millones de hectáreas que receta el Acuerdo Final de La Habana, ahora sustentado por el informe de Francisco de Rux, para entrega a la agricultura familiar de subsistencia, un modelo ensayado en el pasado en China, en Rusia, en muchos países asiáticos, con nefastos resultados conocidos de todos, y que es existente aún en países con regímenes autoritarios. Asimismo, se pueden describir todas y cada una de las recomendaciones del sesgadamente tóxico e inexplicable en tamaño y en costo ese inaceptable informe de Francisco de Rux, como otro acuerdo final ahora histórico, indisoluble e indiscutible y sin duda en calidad de guía, memorando para el posible plan del probable gobierno que se nos avecina. Así es de que, señores, vamos a estudiarlo profundamente y a presentar argumentos en contra que no tengan discusión posible. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable, Rosita, muchas gracias. Entonces seguimos con nuestra programación y escuchamos a mi coronel González, Iván González Durán, que tiene hoy un saludo muy especial para este programa. Buenos días para todos. Con motivo de la celebración de la 150ª Memoria Histórica, aportamos esta nota editorial titulada La verdad histórica de la verdad. Esperábamos con gran expectativa el famoso informe de la verdad por muchos motivos, porque supuestamente era elaborado por honestos e imparciales comisionados, sin sesgos políticos ni ideológicos producto de adoctrinamientos revolucionarios. Por eso pensamos que estaba bien nombrar tantos funcionarios que aspiraban con ansias tener acceso a un exorbitante fuero laboral, salarial y hasta pensional de por vida, con un cortísimo tiempo de desempeño, como así lo establece la ley para los magistrados. Incluso hasta extranjeros, como si los dirigentes nacionales no fuesen aptos para estudiar nuestros asuntos internos, en donde prima nuestra soberanía sin injerencias externas. Cumplido el tiempo acordado para dar resultados,
Se le fue la señal, mi coronel. Micrófono. Ese cerró. Disculpas. Cumplido el tiempo acordado para dar resultados, pidieron otro año más, como para asegurar más ingresos a costa del pueblo con abultada nómina. Lo que admitimos con resignada y silenciosa subordinación al prelado de Dios. Pero tuvimos gran sorpresa. No hubo nuevos hallazgos. Primero, el informe La Verdad se escribió con complejo lenguaje medicamentoso, como premeditadamente para que el pueblo no entienda sus barrocos adornos del lenguaje con muchas opciones de interpretación, pero que ha de ser válido considerando el gran saber de quien lo escribió. Después, aunque extenso, no es novedoso, solo para llenar papel con lo que ya sabíamos sin necesidad de gastar medio billón de pesos, corrupción que es una de las causas del conflicto. Luego, que quienes más cometieron crímenes fueron los grupos paramilitares, fuerza contraterrorista que surgieron espontáneamente por tanto atropello genocida, cosa que también sabíamos. Le siguen en delitos los bandoleros comunistas de las FARC y del ELN. Durante, bien lo venimos sabiendo, hace 50 años. Por último, y en menor medida, las Fuerzas Armadas, en donde algunas ovejas negras se descarriaron de sus principios institucionales, quizás desesperados ante el freno de la multitud de inaplicables normas que inventó un montón de teóricos santanderistas sobre la ciencia militar. Pero fue para atar a las fuerzas militares impidiéndoles que actúen con fuerza y oportunidad. Leyes celestiales para un mundo terrenal. Las Fuerzas Armadas fueron arrastradas a combatir contra los bandos en pugna y por el fragor del combate también cayeron en imperdonables errores, que, más bien que mal, ya están confesando y pagando. Lógicamente con más prontitud y sin pedir los grandes privilegios judiciales, económicos, sociales y políticos, como sí lo están haciendo los verdaderos culpables de esta hecatombe. Para rematar, el informe de La Verdad se convirtió en un largo memorial de agravios, en donde quienes engendraron el terror no son victimarios sino víctimas, y las Fuerzas Armadas, obligadas a usar la fuerza para proteger al pueblo, son las culpables. Es un amplio listado de exigencias al gobierno por ser pecador por omisión, y nada para los terroristas quienes fueron los de la acción, a los que tenemos que pagarles para que no sigan asesinando. Y como el gobierno es el pueblo, entonces el pueblo tiene que pagar primero a las FARC la vacuna, después a los paras para su defensa, los impuestos para el presupuesto y por último, lo poco que le quede para vivir. El pueblo tiene que seguir siendo entonces víctima de todo, porque la culpa, según el informe La Verdad, no es puntual sino general, y por ello no hay manera de castigar a nadie. Para otros 100 años de soledad y de crimen. Muchas gracias. Bueno, muy amable, mi coronel, muchas gracias. Entonces, a continuación, mi coronel Eugenio Alarcón también tiene un comentario acerca de lo que la importancia de esta memoria histórica y de el aporte de los soldados para la paz de Colombia y los policías en sus misiones diarias tratando de darle tranquilidad y estabilidad al país. Adelante, mi coronel Alarcón. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Procuraré aprovechar los 3 minuticos de acuerdo a mi ejemplo que me han dado quienes me han antecedido en la palabra. En el transcurrir de las 150 experiencias vividas en este programa, llega a mi mente la palabra remembranza. Primero, por la lucha por la paz y segundo, por evocar el recuerdo de todos aquellos compañeros, superiores, subalternos, amigos todos, que ofrendaron sus vidas pensando en un futuro mejor y sin el yugo de ideas foráneas que han fracasado en otras regiones, a pesar de la violencia desatada por el comunismo, acompañado de narcotráfico y terrorismo. Las enseñanzas concretas son las siguientes. Reiterar la repetida frase que siempre empleo en el programa de
quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Además, que se la cuentan al acomodo de los intereses personales en forma tergiversada. Segundo, la necesidad de implementar este tipo de programas dentro de los pensum académicos de preparación y entrenamiento de las propias tropas en la fuerza pública, pero también que la conozcan las comunidades, los jóvenes y los niños que hoy en día solo escuchan lo que les cuentan los narcotraficantes. Qué tristeza. Tercero, un incentivo necesario que abre el apetito de los participantes para que, escuchados los relatos, se estimule el deseo de saber más mediante la investigación y la lectura de artículos y libros que se les recomiendan sobre el tema, descubriendo que hay mucho más para hacerlo y terminar de entender que nos han estado engañando, como lo he hecho con el informe de la Comisión de la Verdad de Derrux. Finalmente, debemos aprender de las experiencias vividas para no volver a caer en los errores, para corregirlos o para aprender o enseñar como lo debemos hacer sin correr riesgo. Siempre hacia el camino de la victoria, pero obviamente teniendo en cuenta que solo con educación encontraremos el verdadero camino de la paz y la justicia para todos, y es allí donde se requiere la verdad verdadera. Muchas gracias a los señores coroneles Villamarín, Carrascal y González, quienes diariamente me dan la oportunidad de participar, y con sus enseñanzas he adquirido un mayor bagaje de conocimientos y experiencias. Bendiciones para todos. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel Alarcón, muchísimas gracias. Entonces, como dice la Biblia, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Escuchamos 3 conceptos muy valiosos de la ingeniera Rosita, que nos aterrizó en la necesidad de la proyección estratégica, el desarrollo de macroproyectos, la necesidad de corregir las viejas formas de política que han afectado al país y el desorden que han ocasionado ellos, porque esta memoria histórica necesariamente se deriva de esa mala administración de la política del Estado. Luego, mi coronel González nos hizo un breve, puntual y muy específico enfoque en el daño que le han hecho al país las ideologías y las incursiones de elementos disuasivos, elementos dañinos dentro de la sociedad, incitando lo mejor de nuestra juventud a que se pierda en la violencia, y cuestionó con mucha claridad y puntualidad el reciente informe del comisionado de RUX, que parece más bien un manifiesto del ELN a favor de los objetivos de la coordinadora guerrillera del 92, que también lo mencionó Rosita, contra Colombia. Es increíble que de nuestros recursos, de nuestro presupuesto, se le haya financiado con tanto nivel y con tanta asiduidad a un grupo de personas que se les dieron una serie de garantías y gabelas constitucionales o extraconstitucionales, mejor, hayan utilizado los dineros del Estado, la buena fe de los colombianos y los espacios que se les está dando para promover semejante esperpento en contra de nuestra nacionalidad. Y lo peor que encuentren en los medios de comunicación, esa respuesta de multiplicación como si estuvieran en lo correcto. Y finalmente, mi coronel Alarcón nos hace mucho hincapié en algo muy sencillo, y es que esta información tenemos que multiplicarla mucho para que llegue a todos los entes de la vida nacional de manera clara, concreta, sin manipulaciones y sin cálculos políticos, sino con el propósito de que la historia se cuente y la conozcan las nuevas generaciones como es.
por eso es que escuchábamos el minuto de silencio y el himno al compañero, que son dos símbolos de la institucionalidad militar y policial muy arraigados en nuestra tradición y que además significan muchísimo en el sacrificio de estos hombres y estas mujeres que han entregado hasta sus vidas en defensa de la nacionalidad. Y desde luego, como colombianos que hemos vivido con los uniformes militares y policiales, el dolor de patria que se siente al ver a personas que son víctimas del terrorismo, nuestro sentido y permanente homenaje a todas las personas civiles que han perdido su vida en medio de la acción terrorista de las FARC, del ELN, del EPL, el M-19, el Quintín Lame, el ERP, los grupos guevaristas y las mal llamadas autodefensas que se formaron como consecuencia de estos otros delincuentes. Colombia necesita una mejor suerte y eso es lo que queremos desde estos espacios, formar conciencia para construir mejor país. A continuación, entonces, mi coronel Héctor Carrascal Varela nos va a dar también su saludo respecto a este día. Adelante, mi coronel. Mi coronel, muchas gracias. Quisiera, mi coronel, hacer una reflexión en torno a ese trabajo que ustedes han logrado. Desde acá, desde Tierras Cafeteras, realmente es importante nunca olvidar el esfuerzo de que nuestras tropas, que nuestros policías han logrado para que se pueda llevar muchos sueños en el país. Realmente empezamos a pasar en el olvido y caemos en la triste historia que algunos libros nos lo relatan, donde estamos haciendo un camino en una transición permanente, por supuesto de cultura, pero tristemente de insumos agrícolas que nos van transformando como sociedad. Quisiera simplemente hacer una acotación de lo que años atrás fuera esos principios y valores de la familia colombiana, donde justamente desde la radio nacional, desde la radio sotatensa, se promocionaba el cultivo de muchas plantas y de la cultura misma de la sociedad, como sacerdotes desde la radio inculcaban en las emisoras desde la misma construcción propia de una finca o de la casa de la finca, y enseñaron costumbres tan válidas como el baño diario o ponerse una pijama antes de dormir. Y esa costumbre, buenas y fundadas desde la misma religión, llenaron de cultura nuestras colinas y montañas en todo el país. Es así como otros sacerdotes al norte, en Santander, donde se inicia el cultivo del café, ingresa el cultivo de café a Colombia, van inundando todas las haciendas a lo largo de estas montañas que aceptan esa semilla de origen árabe, africano, perdón, Etiopía, y vienen a darse por el mundo como una semilla del café arábigo, y son fundadas o instaladas en nuestras laderas de montañas como parte de una acción para mitigar o para lograr que los campesinos y las personas de nuestras tierras y muchos indígenas mitigaran sus pecados, y de esa forma, sembrando algunas semillas de café, se pudiera promocionar cultivos tan importantes como eso. Tomo esta reseña pequeña histórica que sucede a principio de los albores de nuestra cultura cafetera, de cómo se fue llenando este eje cafetero, toda el Santander, pasando, por supuesto, por un eje central hasta llegar al eje cafetero, y finalmente lo que hoy son grandes productores en el Huila, de esta semilla que realmente transformó la cultura de nuestro país. Recordar simplemente que durante esa etapa brillante, donde personas muy importantes como don Manuel Mejía estableció en estas tierras justamente las posibilidades de unirse a muchísimos colombianos en torno a una producción agrícola, convertir a Colombia justamente en un ícono para el desarrollo de ese producto insigne de Colombia, que fue el café. Pasar de un país, por supuesto, agricultor, a tener una semilla de muy alta calidad que empezó a competir y ser el mayor exportador del mundo. Ya para después
con temas históricos que bien mi coronel Villamarín y otros historiadores nos los han planteado. Se plantean estos cultivos en otros territorios del planeta. Recordar cómo en Vietnam llega justamente el café posguerra a plantarse también en esa zona de ese mismo cinturón del café alrededor del mundo, convertirse y desplazarnos a nosotros como el segundo exportador después de Brasil de café. Y esa transición justamente en Colombia se desarrolla de la mano de los soldados, de los policías, donde justamente se hizo posible, fue con ellos, de transitar por todas esas carreteras y permanecer seguros durante tantos años en estos territorios cercanos a la montaña, entre los 1000 y los 1600 metros de altura, que son los que justamente el café nacional necesita para producir esta semilla magnífica. Esta transición tristemente se ve transformada en un camino muy complejo y un camino de herradura que estamos viviendo en este momento. Recordar que Colombia como meta planteaba tener 1 millón de sus hectáreas cultivables en café, de ser la generadora de recursos para más de 463,000 familias que viven hoy en día del café, pero han tenido una marcha lenta y que seguramente la estaremos viendo en este próximo futuro, donde transformamos de ese casi 1 millón de hectáreas sembradas y vamos ya en 200,000 hectáreas sembradas en coca, de este cultivo que finalmente destruye la sociedad, este cultivo que realmente quita esos valores campesinos, principios y valores de familia que justamente nos sostuvieron en torno a una religión que, más que predicar dentro de una línea ideológica religiosa, nos mantenía unidos en principios y valores. Y creo que es ahí el valor fundamental que tiene la religión y tantas religiones en el mundo, todas ellas enfocadas siempre a la construcción de sociedad, de comunidad, de familia. Y es justamente cuando en esos lemas hermosos de nuestras fuerzas militares recordamos ese como de nuestra Policía Nacional, Dios y Patria, o tantas veces que en nuestras oraciones hemos llamado a ese ser superior que simplemente nos ha iluminado en ese camino del bien, en ese camino de la protección del prójimo. Y es justamente ese cultivo del café que nos enseñó tantas cosas, como muchos otros, por supuesto, que lo acompañan en torno a la familia cafetera y a esa esencia de la familia colombiana, esa gente de bien que siempre estaba dispuesta a ofrecernos un café en la mañana, un vaso de agua, el abrigo o de pronto una vianda conformada por algunos plátanos, unas naranjas y algunas frutas que adornaban las mesas simplemente como un regalo. Entonces, esta memoria histórica justamente es eso, mi coronel y estimados oyentes, es justamente recordar lo que ha pasado por estas tierras, no es simplemente productos finales donde los tenemos en casa, es el esfuerzo permanente de cada campesino, es el esfuerzo permanente de cada soldado, es el esfuerzo permanente y la presencia permanente de ese policía, es esa presencia de Estado uniformada que afortunadamente han estado a lo largo y ancho del país. Alguien comentaba que estos últimos gobiernos se han representado como que presencia del Estado es la presencia de un militar o de un policía. ¿Cómo no debería ser así si a lo largo de los últimos años tenemos más de 37.700 secuestros a lo largo y ancho de nuestro país? ¿Cómo no podría ser o qué esperaríamos de nuestras familias en una situación tan crítica como un secuestro, como una extorsión, como un campo minado cercano a los campos de nuestro país, que sea justamente nuestro policía y nuestro soldado que esté ahí? Gracias a mi coronel Villamarín, a la Fundación, a Rosita, a mi coronel Iván González, a mi coronel, que han permitido que esta memoria no se borre. Y que no sean 150, que sean 150,000. Y que sigan todas las memorias permanentes de esta querida Colombia, de esa gran Colombia que tanto soñamos y que sigue soportada en buen café, que sigue soportada en buenos productos agrícolas, en buenos productos tecnológicos y que cada vez podamos ser mejor. Esto es un nubarrón que pasará por el país y que esperamos que solo sean estos 4 años y que seamos los equivocados los que no estemos ideológicamente alineados con esas propuestas. Que tengan la oportunidad de mostrar la grandeza de colombianos que también están conformados por ellos y que logren en este momento tan importante para el país realmente demostrar esa oportunidad que estaban pidiendo. Estaremos atentos siempre, mi coronel, a este trabajo, tanto de la Fundación, tanto de las personas que se reúnen en torno a recordar, a mantener viva
esa experiencia que nosotros como soldados tuvimos en todo el país para poder recordarla con nuestros hijos, recordarla con nuestros amigos y nunca pasar al olvido. Que sea el café y tantos productos que tenemos en nuestro país para poder seguir disfrutando. Que sea esta la oportunidad de mantener el turismo abierto, de que nuestras fincas, de nuestros campos sean realmente la casa de todo el planeta para que vengan a ver esta diversidad de aves, esta diversidad de fauna y flora, esta cantidad de agua bien protegida por todos los colombianos. Y coronel, muchas gracias. Felicitaciones a todos en estas 150 emisiones. Bueno, muy amable, coronel Carrascal, muchas gracias por ese recuento histórico y la relación del café con la seguridad nacional y el sacrificio de los soldados. Y ya para llegar a la parte final del programa, entonces queremos recordarle a nuestros oyentes y a quienes nos acompañan por primera vez cuál ha sido la dinámica y qué es lo que contienen los 150 programas que hemos visto. Comenzamos primero por analizar la violencia tripartidista, y esto es interesante para quienes nos escuchan y para quienes no han escuchado este punto de vista, es porque se nos ha dicho, se nos ha vendido la idea permanentemente que la violencia en Colombia es bipartidista y que el origen de es bipartidista y que luego fue el Estado asesino contra unos pobres campesinitos, y ha sido una visión reiterativa que en este informe que estamos cuestionando hoy, el del sacerdote de RU, se reitera, se repite mucho en sus páginas, y parten de ahí. No es cierto, y ahí comienza la primera falacia. 2 más 2 nunca es 5, no es igual a 5. La violencia es tripartidista, y casualmente en la zona donde el coronel Carrascal nos estaba haciendo esa amplia exposición de lo que ha sido el sacrificio de los soldados y los policías, fue donde más se incubó, y de ahí se extendió hacia el sur del Tolima, hacia el Meta, hacia Cundinamarca, donde ya existía también en otra zona cafetera, en Biotá y en la parte baja de Cabrera, cerca de Cononzo, en el Tolima. Entonces, primer punto que nos quede claro, y lo hemos resarcido en esta memoria histórica: el origen de la actual violencia comunista es tripartidista. Y lo que pasa es que en todas las veces que se han hecho informes de las comisiones de verdad, como el del año 62 del padre Umaña y el que acaba de producir otro padre, otro sacerdote, el cura de RU, siempre lo han enfocado echándole la culpa al Estado y de una agresión militar contra campesinos que supuestamente defienden sus terruños, pero que andan hasta dotados con ametralladoras. En segunda medida, avanzamos por el bandolerismo comunista de los años 60 y 70 y vimos una cantidad de casos interesantes. Luego entramos al surgimiento de las guerrillas del M-19, del EPL que subió y bajó. También estuvimos haciendo un trasiego muy importante por el crecimiento cualitativo y cuantitativo de las FARC, por los comienzos de esos periodos de diálogos que han sido tan improductivos para Colombia, pero tan productivos para los terroristas. Y finalmente llegamos a esta etapa de construir la historia cuando el Estado, por lo que llama la izquierda el establecimiento, se quedó corto, no fue capaz de hacerlo. Hay un mea culpa también de las fuerzas militares y la policía, que no lo hicieron a tiempo a pesar de que se les advirtió muchas veces. Y entonces ahora que surge por convergencia de la historia el primer gobierno que lo va a dirigir un terrorista desmovilizado del M-19, se produce un informe que es letal, que es gravísimo, y que la única forma de contrarrestarlo es contando la verdad y manteniendo estos espacios de difusión. Entonces vemos que a lo largo de este proceso histórico, este proceso académico, este proceso de reconstrucción que inició la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación ya hace casi 8 meses, no nos habíamos equivocado cuando consideramos que había que hacer esto porque era una necesidad. Y finalmente, el trabajo audiovisual que se ha hecho de manera permanente gracias a la participación de un grupo que ha demostrado abnegación y dedicación, lo tenemos ya en nuestras redes, y son muchas las personas que lo pueden consultar. Nos parece que esa es la importancia de estas primeras 150 emisiones, que no es un trabajo que se hace en un día, sino que ha sido producto de un esfuerzo integral y de un deseo de acertar
y de cumplir aquella vieja frase que dice que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Así de que nos honra muchísimo que ustedes nos hayan acompañado en el día de hoy y que miremos que las fuerzas militares, el Ejército de Colombia, la Policía Nacional, siempre han trabajado por la búsqueda de la paz. Reiteramos, con un aporte importantísimo cuando inició esa violencia tripartidista. Luego, cuando se hizo el Plan Lazo contra el bandolerismo comunista y liberal y conservador, que fue muy asiduo en los años 60. Después, cuando vino toda la lucha contra la violencia comunista, que se desataron los demás grupos como renunciábamos. Posteriormente, el enfrentamiento que se ha tenido contra el narcoterrorismo, porque el narcotráfico entra a ser parte de esta violencia. Y posteriormente, en la etapa que estamos del crimen transnacional, rematado o fortalecido con esos informes tan sesgados y con todas las imposiciones que las FARC le hicieron al señor Juan Manuel Santos por medio de sus mudos delegados en Cuba. Entonces, estamos frente a una serie de procesos de paz torcidos, que merecen una respuesta clara, y eso es lo que está haciendo la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación de manera desinteresada, demostrarle al país dónde están y quiénes son los que le han hecho daño a nuestra institucionalidad y a nuestra patria. Invitados todos a difundir, a entrar a nuestra página fundel.com y a multiplicar toda esta información, a enviar los links para que vean las 150 emisiones, y en cada una de ellas hay un aprendizaje que Colombia necesita, que las facultades de sociales en las universidades necesitan, que los jóvenes necesitan y que las generaciones futuras necesitan. Afortunadamente existe Google, que archiva todos esos informes, que archiva todos estos documentos, y estarán siempre para consulta de quien quiera conocer mejor lo que ha sido realmente la violencia en nuestro país. Finalmente, entonces, les agradecemos a ustedes la asistencia y los invitamos a escuchar nuestro mensaje institucional, a combinarlos, a que nos acompañen esta noche a las 6 de la tarde por este mismo link, en un análisis muy importante que haremos de los contenidos que debe tener el liderazgo para construir un propósito político, un proyecto político diferente. Los dejamos entonces para el cierre con nuestro mensaje institucional. Mi coronel. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos. ¿Coronel? Sí, le escucho, mi coronel. Mi coronel, es que hay varios saludos que nos han dejado en el chat los participantes. Claro, mi coronel, sigamos adelante. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces vamos con lo siguiente. Omar Angulo dice lo siguiente: muchas felicitaciones a la Fundación Fundel y a todo su equipo de trabajo por traer a todos los colombianos la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, historia que hoy se desconoce por la gran mayoría de los colombianos. La narrativa actual desvirtúa la realidad sucedida en Colombia, colocando a los victimarios como los salvadores del país y a sus héroes como verdugos. De algo estamos seguros, que avanzaremos cada día para dar a conocer la historia real del conflicto armado en Colombia. Nuevamente, felicitaciones. Ustedes han sido un ejemplo para Colombia, deseando poder emularlos para que este conocimiento no se pierda. Hoy son 150 eventos narrados, serán muchos más. Esperamos poder contar con todos los colombianos
para que no olvidemos la verdadera historia, no aquella narrada previa coordinación con los enemigos de la patria. Eduardo Patiño dice lo siguiente: felicitaciones a la Fundación Fundel en el desarrollo de su programa La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia, ya que con ella se revelan aspectos que varios analistas desconocen. Con ello se crea un nuevo enfoque historiográfico donde se demuestra a las fuerzas militares como unos actores políticos institucionales importantes encargados de mantener la seguridad de la nación con el objetivo de sostener la democracia en Colombia y todos sus valores, la libertad de expresión, de prensa, de oposición y de empresa, garantes del espíritu liberal, legado histórico dado desde la creación de la República en 1821. Más vale la democracia imperfecta que el socialismo perfecto. Elías Ortiz dice lo siguiente: buenos días para todos. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresarle a mi coronel Villamarín todo mi reconocimiento y mis mejores sentimientos de admiración, gratitud y aprecio por su quijotesca y desinteresada labor de difundir la verdadera historia sin ambaje de este interminable y absurdo conflicto interno. Los que tuvimos la desgracia de padecerlo somos testigos directos de este flagelo. Destaco igualmente su férrea voluntad y persistencia, pues como los buenos actores, con un solo espectador basta para empezar la función diaria. Hago extensivo este reconocimiento a mi coronel González, mi coronel Alarcón, la ingeniero Rosita, por su permanente aporte a este propósito. Mi general Vázquez dice lo siguiente: buenos días, felicitando al equipo de trabajo por esta excelente iniciativa de difundir la memoria histórica de Colombia día a día, de gran interés e importancia nacional e internacional. Mi coronel Manuel Moreno Rivero dice lo siguiente: me sumo a la celebración con un saludo especial al señor coronel Villamarín y todo su equipo de trabajo, al completar las 150 emisiones del programa de la divisa honorífica de Fundel. Felicitaciones y clara exhortación para que continúen por esta senda ejemplarizante para toda la fuerza pública de nuestra querida patria Colombia. Catalina Dávila dice lo siguiente: felicitaciones y que sean muchos más. Henry Ramírez: un gran saludo de felicitación a Fundel en cabeza del señor coronel Luis Alberto Villamarín y a su equipo de trabajo por su invaluable tarea de contar a los colombianos la verdadera narrativa de la ciaga violencia que ha atravesado nuestra historia. Por fortuna, hoy la tecnología permite dejar para la posteridad una narrativa contada por quienes desde la fuerza pública sirvieron y ofrendaron su vida en los momentos más difíciles para contrarrestar el accionar terrorista de toda clase de bandidos, pero en especial de aquellos que aún no han despertado de la borrachera ideológica del comunismo. Fueron militares y policías quienes salvaron a nuestra república del modelo de modelos pauperizadores que donde quiera que se implantaron han fracasado y por sobre todo marchitan la esencia misma del ser humano, muy bien definida en nuestro escudo nacional: libertad y orden. Los soldados de Colombia no reclaman valores, victorias ni honores, más allá
de los que merece todo buen ciudadano, pero sí reclama que se les juzgue sin sesgo, con la verdad. Duele que a través de el cura de Rux se satanice el actuar de la fuerza pública, mientras se minimiza y blanquea el actuar criminal de todos los bandidos, especialmente los del terrorismo marxista. Eso es todo por hoy, mi coronel Villamarín. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel. Creo que Vicencio había levantado la mano y quería decir algo. Vicencio. No, mi coronel mi mayor Hugo Valencia. Pero Vicencio también había dicho que quería hablar. Bueno, adelante, Hugo. Hugo, no nos está escuchando. Hola, mi coronel, buenos días. Buenos días, Hugo, ¿cómo estamos? Bien, pues quiero presentar un saludo de agradecimiento a usted y a todo el equipo de trabajo, a mi coronel Alarcón, a Rosita, inclusive a mi coronel Carrascal y a todos. Nosotros, los colombianos y las descendencias nuestras no saben el valor que tienen esas 150 intervenciones que gracias a Dios y como lo dicen, están grabadas. Bendito sea Dios, decía mi papá. Un saludo de felicitación, un saludo de confraternidad y pues que Dios los siga bendiciendo, que Dios los siga apoyando, que les dé la salud, que les dé la sabiduría y pues vamos a enfrentar una situación de 4 años muy difícil. No digo que negros, pero sí digo que la esperanza está marcada en ustedes, en nosotros, los colombianos de bien. Fuerte abrazo, mi coronel. Muchísimas gracias, mi mayor Valencia, muy amable, muy sentida sus palabras. Y sé de quién es usted y lo que le ha tocado vivir, muy amable, muchas gracias. Sí, mi coronel Alarcón, ¿iba a decir algo? No, Vicencio, a ver si ya tiene su micrófono abierto. Vicencio, adelante. Mi coronel, buenos días a todos. Me da muchísima alegría verlos a todos. A mi coronel Alarcón, a mi coronel González, a todos los que de una u otra manera han participado en estas 150 emisiones, a la Rosita, a todos los que de una u otra forma participan en esto. Es una gran labor. Los que hemos estado, los que estuvimos en la guerra y los que específicamente los que tenemos las heridas de la guerra en el cuerpo, tenemos la remembranza de todo lo que ha sucedido y nunca podemos olvidar esto. Con lo que hablaban del documento del padre de Ru, es solamente la versión de una parte de la historia, y esa parte de la historia fue la que, o es la que no podemos olvidar, de ninguna manera podemos olvidar esta situación. Ojalá que sean muchas más emisiones, Nicolás Villamarín, y todos los que participan, me da alegría verlos siempre. Así bien. Muchísimas gracias, coronel. Entonces, salimos del aire y si